Nos contaron que el tango era un mundo de hombres. Una foto de dos malevos abrazados, practicando pasos de baile en la esquina, integrantes orgullosos de esa secta del coraje y el cuchillo. Te advierto que a mí me respetan hasta los perros. Venga, no quiero que aquí nadie piense que le tengo asco al cuchillo. Te andás buscando una puñalada feliz, pero ahora no va a poder ser. Tengo algo más serio. Bandoneonistas, cantores, directores de orquesta, todos con las bolas bien puestas. Mientras tanto, ellas firmaban composiciones con seudónimo, amenizaban el ambiente en casas de citas, bailaron a escondidas y luego en los escenarios. Cantaban en la radio, eran verdaderas estrellas de los años 30. Yo tenía un amorcito. Les decían que no podían tocar el bandoneón, pero insistían. Resistieron en los 60, los 70, los 80. Vení, charlemos, séntate un poco. Y un siglo después, tiraron la puerta abajo. Ingresaron a la historia grande del tango porque ese siempre fue su lugar. Ellas estaban primero. Reflexiones e historias de mujeres y disidencias en el mundo del tango. Reescribimos la historia poniéndolas en foco. Capítulo 10. Mirar lejos, parte 2. En los últimos tiempos, la organización de las mujeres y disidencias tangueras en diferentes agrupaciones y alrededor de varios proyectos se multiplicó, sobre todo a raíz del vigor que provocó la etapa de militancia por el aborto libre, seguro y gratuito, que consiguió finalmente, en enero de 2021, la promulgación de la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, que establece la obligatoriedad para los servicios de salud de brindar cobertura integral y gratuita. También el movimiento Ni Una Menos, surgido en 2015, fue inspiración y tuvo sus réplicas en el mundo del tango. Tango Hembra, renombrado como Tango Transfeminista Hoy, se describe como un colectivo feminista de mujeres y disidencias, hacedoras culturales de la escena tanguera que buscan acceder con su trabajo a un espacio igualitario de oportunidades. Marisa Vázquez es cantora y autora. Fue una de las impulsoras de esta agrupación. Yo soy la que a pesar de tanta lucha aún tiene que pelear por lo que es de ella, y en celo va encendiendo tus rituales, mitad de la mitad que te completa. Tango Hembra nace el 8 de marzo de 2018. Era un momento muy de gran ebullición del feminismo, en el que estábamos todas muy movilizadas con todo lo que estaba pasando en las calles, con el tema del aborto, las manifestaciones, el Ni Una Menos, los feminicidios. Y bueno, yo lo vi muy necesario dentro del ambiente del tango, donde había sentido que era como un microambiente donde se reflejaban todos los machismos de manera sistemática. Marisa Vázquez, cantora, autora, una de las impulsoras de Tango Hembra. Y después hizo un concierto que fue muy revelador porque muchas contaron cosas que les habían pasado personalmente a lo largo de los años. Estábamos todas muy emocionadas y muy conmovidas con ese encuentro. La mina que te manda en el trabajo, ya ves, mal que te pese todavía, y tuvo que ponerse bien los largos, y soy el vientre que te dio la vida. El tango es como un pequeño micromundo donde los machismos, para quienes transitamos ese ambiente, son muy notables. Empiezan con las letras de tango, que yo digo que el tango no es malo, sino que el tango refleja una época.
Y esa época era así. Las mujeres se supeditaban a ser o la madre buena, santa y sacrosanta, o la mujer abandónica, engañadora y muchas veces prostituta y llevada a la malvida. Nunca se contó en primera persona lo que le sucedía a las mujeres, nunca se contó esas historias, siempre se puso a la mujer en un lugar bastante feo, y cuando se hablaba en primera persona, en tangos que hablaban en primera persona, los escribían los hombres asumiendo el deseo de las mujeres. Eso en cuanto a las letras de tango, pero también lo que nos pasaba más allá de las letras de tango, que eran de otra época, que no nos pertenecían, pero que había que revisar si las seguíamos cantando o no, estaban los machismos típicos del ambiente hasta el día de hoy, ¿no? Marisa Vázquez. El camino que recorrimos fue en diversos aspectos. El primero fue trascender lo que tenía que ver con la edad, ¿no? Fue un puente entre distintas generaciones. Lo más importante fue encontrarnos, saber que estamos unidas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy Tango Hembra sigue funcionando. Después hicimos el Festival Internacional Feminista de Tango. Junto con el MFT hicimos una alianza, son nuestras hermanistas. Ellas el mismo día crean el Movimiento Feminista de Tango, que está más compuesto por bailarinas y milongueras. Ellas formulan un reglamento para las milongas, para que sean lugares que no haya violencia, que fue sumamente interesante lo que hicieron las chicas y que casi todas las milongas los han tomado. Es mucho el trabajo que se hizo desde Tango Hembra y ahora agrego desde el MFT. A pesar de todas las marchas y a pesar de todas las luchas siguen matando mujeres. En el tango pasa lo mismo. A pesar de todo lo que hemos hecho, siguen sucediendo cosas feas, pero ha cambiado mucho, se ha mejorado esta integración de las mujeres a las orquestas, a los conjuntos, a los tríos, a los cuartetos, a las agrupaciones de tango, se ingresa con otra naturalidad. Esto también tiene que ver con la cabeza de las nuevas generaciones de tango, que son maravillosas. Yo tengo la suerte de estar tocando con 3 músicos muy jóvenes. Ellos piensan el mundo, la vida y la música desde un lugar absolutamente distinto al que nosotros transitamos, y eso se nota. Se tratan con hermandad, no se acercan a las mujeres desde una intención sexual, porque a lo que nosotros nos pasaba es que cuando se nos acercaban los músicos de tango, generalmente tenía que ver con que en ellos había una tensión sexual y no un interés real. Después a veces se encontraban que lo que vos hacías les gustaba, ¿no? Y pasaba otra cosa. Pero en principio no había un valor de igualitario entre nosotros. Y eso cambió. Nos falta un montón, pero si bien no está esa efervescencia de esos primeros años, pero acá estamos todavía juntas, sabemos que estamos juntas y sabemos que juntas no somos invisibles y que juntas no es tan fácil. La loca que no plancha tus camisas, la hembra que no cose tus miserias, y soy tu amiga inclaudicable, tu yunta pa' tirar yo soy, tu compañera. La guitarra es uno de esos instrumentos que durante mucho tiempo fue privativo de los varones, con sus excepciones. Claro, no nos olvidamos de Rosita Quiroga, por ejemplo. Ya hace tiempo comenzaron a verse músicas en agrupaciones guitarreras y también aparecen solistas, aunque en menor cantidad de lo que sucede en otros instrumentos. Mirta Álvarez es una reconocida concertista de guitarra, arregladora, compositora y cantante. Comenzó a estudiar en su ciudad natal, Chascomús, y a principios de los 2000 continuó su formación en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y con maestros como Aníbal Arias y Quelo Palacios. Es de las pocas mujeres en lo suyo. Ha recorrido el mundo, grabó 7 discos, es docente y la invitamos a reflexionar sobre la mujer y la guitarra en el tango. Sabemos que en la historia fueron invisibilizadas tantas mujeres que escribieron con seudónimos de hombres, con la necesidad hoy de formar una identidad y saber que existe un gran hacer
de tantas mujeres y diversidades frente a la música, en este caso, al arte. Creo, sobre todo, como plantarse frente a un decir propio que tenga que ver con, en mi caso, primero con la interpretación, que así empecé esta historia con la música argentina, con el arreglo, poder arreglar, poder cantar y acompañarse con el instrumento y la propia composición. También encarar un trabajo que sabemos como todo lo que implica el desarrollo de una carrera hoy en nuestro país con proyección hacia el exterior también, ¿no? En mi caso tengo esa bandera de tener un decir propio y contar una historia personal. Mirta Álvarez, guitarrista, arregladora, compositora, cantante. Yo no tuve, digamos, un desencuentro con esto de ser mujer en un medio de la música argentina o del tango, del folclore, por así decirlo, un tanto machista. No he tenido un desencuentro o un encuentro feo en cuanto a pasar un mal momento. Creo que tiene que ver con esto de que yo estaba plantado a escuchar mi interior desde tan pequeña y fue la música la que me presenta frente a ese medio, ¿no? Cuando uno toca y cuando uno encuentra la verdad que tiene para decir, no hay género, a mi ver, que impida presentarse frente a este camino, ¿no? Y también sentir en resonancia con lo que está pasando, con lo que ocurre con otras mujeres que sí han padecido desigualdades y también todo el tiempo nosotras estar atentas al contexto, a poder decir no cuando estamos frente a una situación injusta, a una situación incómoda. Estar atentas por los demás, por todo el contexto que está ocurriendo y por nosotras mismas, ¿no? Entiendo que todavía hay espacios que pueden ser ganados de manera democrática, ser ganados por el talento musical, que la música, que es esa bendición de poder pararnos frente a un escenario, nos elige y poder hacer, ¿no?, de ese sentir un mensaje y poder llegar a un público. Cuando se eleva tu canto, cómo se aclara la vida. A veces tienen tus cuerdas caricias de dulces trenzas renegridas. Como ave azul sin amarras, así es mi criolla guitarra. Floru Ubertalli es cantante y autora. Integra la agrupación La Runfla y el dúo Dos Minitas. Pero además es profesora en historia, hizo una maestría en sociología de la cultura y análisis cultural y un doctorado en estudios de género. Investigadora y docente, se especializa en temas de género y tango. Entonces, cuando se termine la milonga, los rastrillos meta y ponga, caranchean angelitos, y el ovillo de los gatos enredado en un pirungo remanchado por los rochos habitué. ¡Qué milongón, Constitución, con la primera alborada! Floru Ubertalli en voz y Rocío Dubuisón en guitarra y coros. Dos Minitas interpretando Constitución. Salieron todos rajando al antro más oscuro a aguantar la parada. ¡Qué milongón, prostitución! La negra está encadenada entre fafa y lunfardo que alquilan su carne y le baten mi amor. Floru nos ayuda a hacer un raconto de la relación del mundo académico con el tango, de los libros y el tango, pero fundamentalmente sobre los estudios relacionados con el tema que nos convoca: el tango, el género y la diversidad. Los estudios en torno al tango y la historia del tango estuvieron bastante ausentes en el campo de las ciencias sociales argentinas
yo diría que hasta la década del 90 aproximadamente. Entre los años 50 y la década del 90 fueron sobre todo coleccionistas, aficionados, inclusive protagonistas de la escena del tango misma, ¿no? Músicos, compositores, autores, quienes se abocaron a la tarea de escribir sobre la historia del tango, sobre algunos núcleos problemáticos como el origen, como las diferentes formas de interpretación, los estilos, con una perspectiva muy evolucionista, ¿no? Como si fuese una especie de organismo el tango que hubiera evolucionado hacia algo, ¿no? Hacia un mayor nivel de complejidad, que se completan con algunas autobiografías, ¿no? Como la de Canaro, la de Caro e inclusive la de Libertad Lamarque y la de Tania. Pero en general se trató sobre todo, como vemos, de varones. Una excepción importante quizás la constituyen los trabajos de Estela dos Santos, una historiadora que se abocó específicamente al lugar de la mujer en el tango, en la historia del tango, y publicó 2 libros que básicamente reconstruyen algunas trayectorias o varias de las trayectorias de mujeres que fueron muy protagonistas de la historia del tango. Floru Ubertalli, cantora, autora, investigadora. Por otro lado, algunas excepciones a esta ausencia del tango como objeto de estudio en las ciencias sociales la constituyeron algunos trabajos que se hicieron sobre todo desde la teoría literaria, ¿no? Hay un libro de Idea Villariño sobre el tango, Julio Maffut escribió Sociología del tango también, estoy hablando sobre todo de la década del 60, Tomás de Lara, Inés Leonilda Roncetti de Panti escribieron El tema del tango en la literatura argentina, que es una antología que reúne distintas apariciones, digamos, del tema del tango en la literatura o en las letras de tango también, pero se trató sobre todo eso de trabajos dispersos y siempre muy centrados en la poética, en la letrística del tango. En la década del 90 se empieza a cambiar y comienzan a aparecer algunos trabajos de investigación dentro del campo de las ciencias sociales y las humanidades, sobre todo de la antropología, la sociología, la filosofía, que tienen como objeto de estudio la historia del tango, en muchos casos los orígenes del tango, y en cruces sobre todo con una perspectiva de género. Se me ocurre ahora, por ejemplo, Tango y Género de Magali Saikin, un libro de una perspectiva sobre todo filosófica, los trabajos de Marta Savigliano, los trabajos desde la sociología de Eduardo Archetti sobre la masculinidad, que toman mucho el tango, los primeros trabajos de Gustavo Varela, Mal de Tango, Tango y Política, hacen grandes aportes en torno a la cuestión de los orígenes del tango con una perspectiva de género, entre otros muchos, ¿no? Que van a ir apareciendo y que ya están inscriptos, digamos, podríamos decir, en el universo de las ciencias sociales y las humanidades. Floru Ubertalli, cantora, autora, investigadora. Por último, en los últimos años surgieron un montón de trabajos de investigación desde la historia, la antropología, la sociología, etcétera, ¿no? De las ciencias sociales en general y las humanidades, que buscan reponer a partir de la investigación de fuentes documentales el lugar que ocuparon las mujeres y las disidencias, no solamente en la interpretación del tango o en el baile, sino también en la composición, en la enseñanza del tango, inclusive en la gestión empresarial, ¿no? En las trayectorias laborales, en los circuitos más comerciales. Es decir, son trabajos en ese sentido múltiples que abarcan distintas dimensiones y que son muy fundamentales porque de alguna manera vienen a reponer cierto vacío que hubo durante mucho tiempo en torno a eso, al lugar que tuvieron las mujeres y las disidencias en los diferentes ámbitos que podríamos decir hoy constituyen el tango como fenómeno cultural y social complejo, ¿no? Así que bueno, es un campo muy prometedor y que seguramente siga creciendo en los próximos años. Floru Ubertalli, cantora, autora, investigadora. En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte. A partir de la década del 90 y sobre todo los 2000 surgen todo un conjunto de trabajos desde las ciencias sociales en general, pero puntualmente desde la antropología, la etnomusicología, la historia, que tienen como objeto de estudio sobre todo la reconstitución de un circuito milonguero a partir de la década del 80. Se me ocurren ahora algunos trabajos como paladines, como el de María Julia Carosi, y los trabajos de Mercedes Lisca, de Mariana Docampo, de Sergio Pujol. Se trata sobre todo en ese sentido de
trabajos que piensan ya el fenómeno, sobre todo del baile y del circuito milonguero, a partir de la vuelta a la democracia. Y posteriormente, sobre todo en los últimos años, hay todo un conjunto de trabajos que estudia el fenómeno del tango del siglo XXI, ya más de una perspectiva musical, social, en general desde los estudios de la teoría de la colonialidad. Piensa el fenómeno del tango del siglo XXI, que surge a partir del 2001 sobre todo, como fenómeno contracultural, como fenómeno social también, de nuevas sociabilidades, no tanto vinculado con la cuestión más del baile, sino más de la música en sí y de las nuevas composiciones. Se me ocurre el trabajo de Matías Mauricio, pero hay otros trabajos importantes también sobre el tema que son muy valiosos y, de hecho, es un campo todavía muy abierto a la exploración, ¿no? Los trabajos de Julia Winocourt sobre el tango actual y el rol de las mujeres. Es todo un campo muy fértil que tiene mucha potencialidad. Irene Amuchastegui es periodista y escritora. A sus 20 y pico empezó a trabajar en la redacción del diario Clarín como especialista en música popular y en la colección de libros Tango de Colección, editada por ese periódico. Entre 2006 y 2013 dirigió 10tango.com, un portal multimedia dedicado al tango. Es autora de la biografía de Agustín Magaldi, editada en 1998, del libro Café de los Maestros, y con el legendario coleccionista, investigador y autor Oscar del Priore, escribió los libros 100 tangos fundamentales, A mí se me hace cuento, y el recientemente editado Conjuro extraño, 100 años del tango canción. Incorporada al periodismo especializado desde los 90, la invitamos a compartir su experiencia. No tengo la impresión de que el hecho de ser mujer haya marcado de un modo particular mi entrada o mi trayectoria en el periodismo especializado en tango. Sí recuerdo un contexto especial para los jóvenes tangueros en mis inicios. Estoy hablando de comienzos de la década de 1990, que fue cuando comenzó a renacer la escena tanguera que disfrutamos hoy. Una época marcada por el resurgimiento del interés por el tango, por una gran revitalización del género, por el encuentro de grandes referentes artísticos históricos que seguían en actividad con nuevas promociones de músicos, bailarines, milongueros, también de cronistas y difusores jóvenes, entre los que yo me contaba. En ese contexto, los medios periodísticos ampliaron el espacio para el tango, me refiero a los medios periodísticos gráficos tradicionales. Eso implicó oportunidades para mí y para otros colegas jóvenes. En mi caso, primero en el Buenos Aires Herald y poco después en Clarín, pero compartiendo un mismo universo de intereses periodísticos con colegas varones y mujeres de mi generación y de otras generaciones. Muy ocasionalmente pudo haber intervenido en mi trabajo lo que podría llamar en retrospectiva una perspectiva de género. Por ejemplo, en el interés que tuve en rastrear y reunir para una nota bandoneonistas mujeres, que en comienzos de los años 90 eran muy pocas, hoy por supuesto son muchísimas más, o pienso en el interés particular que tuve por ocuparme de la irrupción de Sonia Posetti, en su doble condición de compositora y directora, que como mujer era única en aquel momento, ¿no? Ya no, por supuesto. Pero esa singularidad estadística en realidad funcionaba como una excusa periodística, porque lo notable era su talento, claramente. Irene Amuchastegui, periodista, escritora, investigadora. Hay autoras como Noemí Ulloa, Oida Vilariño, Inés Roncetti o Stella Dos Santos, para mí son referentes en la investigación, igual que tantos otros autores de consulta permanente, es decir, hombres y mujeres sin distinción. Tal vez Stella Dos Santos sea un caso un poco particular, porque me da la impresión de que como historiadora ella eligió ocuparse prioritariamente de las biografías de artistas mujeres. De hecho hizo un trabajo muy valioso de recuperación de algunas figuras históricas en una época en la que no era tan accesible la información como puede ser ahora. Por fuera del tango sí pienso en grandes afinidades en el oficio periodístico, en pares, que además son grandes amigas y que fueron para mí referentes constantes. Ineludiblemente pienso en Ivana Costa y en Laura Falkov, con las que compartí redacciones y experiencias muy enriquecedoras de una época inolvidable del periodismo gráfico.
El presente y la historia del tango se siguen escribiendo cada día, protagonizados por sus artistas y por quienes aman a este género musical que nació mestizo, inmigrante y orillero, pero también nació mujer, trans y diverso. En el comienzo de su historia hubo mujeres y disidencias, aunque no fueran consignadas con la justicia que merecían en la leyenda que nos contaron. Abrir los ojos es el primer paso para remediar, para dar de nuevo sin olvidarse de nadie. En eso andan las mujeres y disidencias que pensaron con nosotros y nosotras durante estos 10 capítulos y todas las demás, construyendo en clave tanguera. ¿La seguimos?